Buenas noches. Yo tengo duda también con una pregunta que era de los reglamentos, que las dos opciones eran jurídicos o administrativos. Y entonces hablaba de que los reglamentos que estaban en toda la normativa relativa a una institución. Yo seleccioné administrativo, ¿no? Y de acuerdo a las me indicó que estaba malo, que lo correcto era jurídicos. Déjeme ver. Reglamentos que establecen toda la normativa relativa a una institución. Esa era la que tenía, ¿no? ¿Qué respondió usted? Sí, esa. Administrativos. Y cuando me dio la respuesta me indicó que estaba mala y que lo correcto era jurídico. Exactamente, porque la palabra clave ahí es que regula todo lo normativo. ¿Sí? Si son las normativas, son jurídicos. Si son el funcionamiento o la forma de realizar los actos, por decirlo de alguna manera, son administrativos. Los jurídicos nos dan los normativos, las normas, las reglas, ¿sí? Y los administrativos nos dan la forma de desarrollar las actividades. ¿Me explico? Está bien, gracias. Eduardo. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tuve problemas para realizar mi examen también. Yo no sé si me puedo someter al examen o solo tiene el examen preparado de la compañera. Solo de la compañera, usted sí tuvo problema, tiene toda la razón. Y es cierto, ya tenía pendiente el tema suyo. Porque solo puedo contestar 2 preguntas, ¿verdad? Y me imagino que lo sacó el sistema. Pues le quedó sin internet o algo, ¿verdad? Algo así pasó, licenciado. Entonces, no sé cómo resolvemos, usted me dice. Permítame un segundito. Valle, ¿qué es su apellido? Eduardo Esteban Valle Coy. Eduardo Esteban Valle. Aquí está. Listo, ya tiene asignado examen también. Ok, a las 8, ¿verdad? Gracias. Al terminar clases. Muy amable, gracias, licenciado. Gracias. Así de simple lo arreglamos. Un minuto. Bien. Bueno, empecemos entonces con el tema de la clase de hoy. Para el efecto voy a empezar a grabar y a compartir la diapositiva. Bueno, solo esperemos que empiece a grabar. Y hoy vamos a empezar a hablar de la unidad que nos corresponde, creo que es la tercera en el orden, y es lo relativo a la personalidad jurídica del Estado. Hablar de la personalidad jurídica del Estado es tratar de comprender lo complejo de este fenómeno, porque es fácil para nosotros entender hoy que el Estado es de derecho público, es una persona jurídica pública. Lo difícil es determinar hasta dónde llega el Estado, qué es el Estado, qué incluye toda esa personalidad jurídica del Estado. O sea, cuando hablamos del Estado como persona jurídica, hasta dónde nosotros estamos llegando. Entonces me explico. De esa cuenta, primero tenemos que recordar que en la actualidad existe un extraordinario número de personas de derecho público, circunstancia que ha roto los antiguos moldes de organización tradicional del Estado y de la administración pública. Es bien complejo este tema porque cuando nosotros hablamos
de las instituciones de derecho administrativo y de derecho público, pues es importante para nosotros porque entender cuáles son las instituciones de derecho público es lo que nos va a dar a entender dónde vamos a aplicar el derecho administrativo y en dónde no. Y en Guatemala pasamos, por ejemplo, en 1945 a hablar de las entidades autónomas, a 1956 a hablar de entidades autónomas y semiautónomas, término que ya no se utiliza, hasta llegar a nuestra Constitución actual de 1985 que nos habla de entidades descentralizadas y autónomas. ¿Cuál es la gran historia aquí? Bueno, nosotros venimos de un derecho que se lo copiamos, que se lo robamos, por decirlo de alguna manera, a nuestros invasores, a los españoles, a los europeos que vinieron y nos trajeron sus formas de administrar y sus formas de realizar muchas cosas. En ese orden de ideas, nosotros aprendimos mucho de los europeos, que sin embargo, en derecho administrativo, como ya hemos hablado y como ya lo hemos visto, eran muy jóvenes también, porque ya dijimos que la Revolución Francesa fue, vaya por el siglo XIX, y que la Revolución Francesa es que nace la administración pública moderna, ya hablamos de eso, ya hablamos de la separación de poderes, pero eso en Guatemala no se ve reflejado, sino hasta 1945, aunque ya teníamos una semiseparación de poderes, ¿verdad? Recuérdense que Latinoamérica iba un poquito más adelantado a los países europeos porque acá no teníamos monarquías. De esa cuenta, en ese orden de ideas, nosotros pasamos como país a ser un país unitario, único Estado, uno solo es el Estado, no hay nadie más que tenga personalidad jurídica pública que no sea el Estado centralizado, porque el Estado centralizado cubría todo. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos ya existe desde antes, ¿verdad? Desde antes del 45 me refiero. Sí, existe desde 1676, pero primero era controlada por la Iglesia, posteriormente pasa a ser controlada por el Estado y, por ejemplo, hasta el gobierno de Jorge Ubico, al rector de la Universidad de San Carlos lo nombraba el presidente de la República. A los decanos los nombraba el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el Estado era uno solo. No había entidades que fueran paralelas al Estado o que fueran parte del Estado y tuvieran personalidad jurídica distinta a la del Estado. Hoy por hoy nosotros medimos esa personalidad jurídica, por ejemplo, en el sentido de que la Universidad de San Carlos tiene su propio NIT. Quiere decir que su relación fiscal es indistinta a lo que realiza el Estado, es separado a lo que realiza el Estado. En ese orden de ideas, entonces, nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido cambiando. Y las instituciones tenemos que entenderlas también, que hay algunas que en su naturaleza son mucho más antiguas de lo que son actualmente, de lo que es actualmente el Estado. Hay instituciones como las municipalidades, el municipio, que es más antiguo que el Estado en la historia. O sea, en la época medieval ya se hablaba de municipios, sin embargo el Estado, como conocemos actualmente, todavía no existía. ¿Por qué razón? Porque eran como las comarcas o las áreas que el rey manejaba y lo dividía por esta figura muy parecida al municipio, ¿sí?, que desarrollaba las actividades. No sé si me voy explicando. En Guatemala, inclusive, nosotros tuvimos figuras como el municipio anteriores a la firma de la independencia. O sea, hay ciudades, hay municipios que son mucho más antiguos de 1821. Porque en la figura española ya existía esta forma de organización
y que ya se aplicaba, aunque el Estado guatemalteco todavía no existía. Recuérdense que el Estado guatemalteco ni siquiera surge de la independencia, perdón, porque después de la independencia todavía pasaron casi 25 años, hasta o veintitantos años, sí, hasta 1847 más o menos, cuando se crea realmente la República de Guatemala. Entonces, hay instituciones que ya existían y que forman parte del Estado, y otras que han aparecido del desprendimiento estatal, es decir, que han aparecido en función de las necesidades del Estado de crearlas. Por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria nace por la necesidad del Estado de mejorar su recaudación y su manejo de impuestos. El Estado ya no estaba recaudando bien, ya no estaba manejando bien los impuestos, y como no puede mejorarlo desde adentro, crea una institución nueva que se encargue de esa recaudación y manejo de impuestos, que, como ustedes bien saben, es la Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, hay instituciones que ya existían incluso antes del Estado, y hay instituciones que existen por desprendimiento del Estado, es decir, que existen después de que el Estado ha sido creado, y por las necesidades del mismo Estado es que se van creando. Ahora bien, Mayagüez Lazo nos hace la diferenciación entre Estado, entre derecho público y derecho privado. ¿Qué es derecho público? ¿Qué es derecho privado? Simple y sencillamente, para Mayagüez Lazo, la diferencia entre las personas de derecho público y de derecho privado debe buscarse en la realidad misma, ya que suelen presentarse una serie de personas jurídicas con finalidades genuinamente estatales. La primera forma simple de diferenciar si es de derecho público o derecho privado una entidad es su finalidad, si es con fines de lucro o si no es con fines de lucro. Como ya sé que me estoy adelantando, voy a tratar de iniciar desde el principio para que lo entendamos. ¿Qué es persona? ¿Alguien que me recuerde qué es persona desde su Código Civil o desde el derecho civil? ¿Alguien? Ente capaz. Perdón. Todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, licenciado. Gracias, Gloria. Todo ente capaz de adquirir derechos y sujeto de obligaciones. Muy bien. Eso es persona. Luego hacemos nuestra primera gran diferenciación. ¿Qué es persona individual y qué es persona jurídica? ¿Alguien que se recuerde? Las personas jurídicas son las sociedades, licenciado, buenas noches, y las personas individuales es la que actúa de manera personal, como lo indica, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? La persona individual, perdón. No, dale, habla. Considero, licenciado, que la persona individual es la persona humana como tal, que puede ejercer sus derechos por sí misma. O sea, persona individual capaz, ¿verdad? Una persona jurídica es toda, como decía la compañera, puede ser asociación bueno, que en realidad no tiene una personalidad, no existe como persona natural, sino que existe porque es inscribible y debe ser representada por una persona individual, ¿verdad? O sea, existe la vida jurídica, pero no como persona como tal, ¿verdad? Es como por medio de papel o un documento que se le da esa facultad de existir en la vida jurídica. Gracias. Una persona jurídica es aquella entidad que se encuentra conformada por personas individuales, diríamos así en pocas palabras. Y una persona individual es todo ente o sujeto capaz de tener relaciones jurídicas como tal. Ok. Bueno, simple, como lo acaban de explicar ustedes muy bien, persona individual, yo creo que no nos hacemos bolas, ¿verdad? Es una
persona humana, es una persona física, es un individuo, es un ser humano, sujeto de derechos y obligaciones. La persona jurídica es un ente ficticio que surge a partir de que dos o más personas se unen con un mismo fin. Fíjense qué interesante entonces, porque el Estado es una persona jurídica, pero en el Estado no hay una escritura de constitución como en una sociedad anónima. ¿O si hay un documento que cree esa figura? ¿Alguien? ¿Juan Carlos? Gracias, Juan José. Ahorita se lo voy a explicar. Juan Carlos, actas constitutivas. Ok, sí, pero en nuestro derecho, el Estado, ¿cómo fue creado? Porque están sujetos a una ley o porque se crean a partir de una ley. Mediante Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estamos. En base a la necesidad de buscar un bien común entre todas las personas. Gracias. Gracias, José. Simple. Dos o más personas se unieron para determinar que en este territorio debían de buscar el bien común. ¿Dónde empieza? Primero, en nuestra acta de independencia y después en las distintas constituciones. Ahí es donde como que se va renovando ese mandato, ¿ok? De la persona jurídica. Muy bien. Así es, surge primero de un acta constitutiva, que es nuestra acta de independencia, y posteriormente surgen como esa renovación en las constituciones para crear el Estado, la figura grande. Ahora bien, las entidades del Estado, que vamos a estudiar un poco más adelante, efectivamente es una ley ordinaria, es decir, nuestra asamblea parlamentaria es la que se encarga de crear a estas instituciones. Bueno, pasemos a nuestra legislación. El artículo 15 de nuestro Código Civil hace una enumeración de las personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 15 del Código Civil? Buenas noches, licenciado. Artículo 15. Son personas jurídicas. 1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos, y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. 2. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Y 4. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas, a que se refiere el inciso 3, podrá establecerse con la autorización del Estado, en forma accionada, sin que, por este solo hecho, sean consideradas como empresas mercantiles. Listo. Perfecto. Vamos a entender este artículo. Ya lo estudiaron ustedes desde el Código Civil. Y en aquella oportunidad, cuando ustedes lo estudiaron, lo único que necesitaban o lo que les preocupaba era entender la diferencia entre una persona individual y una persona jurídica. Hoy ya nos interesa entender la diferencia entre las personas jurídicas de derecho privado
y las personas jurídicas de derecho público. Y entonces nuestro Código Civil, recordemos que nosotros tenemos un derecho ecléctico. ¿Qué significa un derecho ecléctico? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Nadie? Una mezcla, correcto, Juan Carlos. Tenemos un derecho que no sigue ni una doctrina ni la otra, sino que agarra un poquito de cada uno y arma una teoría propia. Por eso es que el derecho guatemalteco es muy perfecto. El derecho guatemalteco es muy bueno, muy exacto. O sea, doctrinariamente es un derecho muy completo. Que la aplicación sea otra cosa, eso ya son otros 20 pesos, dirían, ¿verdad? Que creen entidades no lucrativas con la potestad de que sean de derecho público, precisamente para que no paguen impuestos y nos quede más ganancia. Eso ya es una cosa totalmente distinta al derecho. ¿Me explico? Pero el derecho guatemalteco como tal, muy perfecto, muy bueno, muy completo, por eso mismo de que es un derecho que está mezclado, que tiene poquitos de todo, ¿verdad? Entonces, en este derecho ecléctico que nosotros tenemos, no se casa con una teoría. Y entonces, nosotros tenemos que nos dice, es de derecho público, o sea, es persona jurídica de derecho público, el Estado, las iglesias, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones. O sea que nos dice que es de derecho público todas las entidades que conforman la administración pública. Pero después nos dice que también es de derecho público las instituciones y demás entidades que, aunque nazcan de lo privado, realizan actividades públicas, en el segundo inciso. Y en el tercer inciso nos indica que también son entidades de derecho público las entidades que, aunque no son o no prestan un servicio público, son de utilidad pública porque nos dan algún servicio o nos dan alguna forma de que las personas se unan y busquen un bien común. En esta tercera categoría entran las ONGs, Juan Carlos. ¿Ok? Las ONGs entran en la tercera categoría. Y entonces nos dice el Estado, nos dice el Código Civil. 1, si es con fines de lucro, es de derecho privado. Si es sin fines de lucro, es de derecho público. Pero entre las de derecho público hay 3 categorías. Las puras de derecho público, que son el Estado, la Universidad de San Carlos, la SAT, el ICS, el RIC, todas estas. Hay otras que sí son de derecho público, pero que no son tan puras, ¿sí? Como las fundaciones, las asociaciones, esas entidades que prestan servicios públicos, y otras que son una tercera categoría, que son las que son de utilidad pública, que son las que nos sirven para buscar fines comunes, aunque no presten necesariamente un servicio público. ¿Sí, Juan José? Licenciado, disculpe, aquí en estas clasificaciones vamos a ver lo del Colegio de Abogados, si es público o es privado. Se lo explicaré un poquito más adelante en las formas, aunque entra en la tercera categoría. Si usted lee la tercera categoría, habla de asociaciones profesionales. Zairi, Castellanos, en esta última, licenciado, entraría MyCom, que es, o no, ¿en qué categoría entraría MyCom? MyCom es de derecho privado. Es privada, pero sí presta servicios públicos, pero ¿cómo se clasificaría ahí? Pero fue por una licitación pública que lo hizo. Ya. Está siendo contratada, o sea, es contratada por el Estado, que lo pagamos nosotros cada día, pues, pero es contratada por el Estado para prestar. Esa sí es eminentemente derecho privado. ¿Sí? Gracias, licenciado, mi amor. Alan. Licenciado, usted comentaba, buenas noches, que si es con fines de lucro es derecho privado, ¿verdad? Sí.
Ok, muchas gracias. Bueno, en esta primera clasificación, pero ya vamos a ir explicando, porque por ejemplo, y justamente lo que finalizo acá en esta diapositiva, les escribo acá, de esta enumeración, el Estado resulta ser la primera, pero ya les dije que hay de diversas categorías, ¿verdad? Y luego, ojo, existe por otra parte entidades cuya naturaleza es más difícil de determinar, por cuanto nacen del derecho privado, pero tienen también normas de derecho público. Por ejemplo, las empresas de economía mixta. Les doy un ejemplo claro de una empresa de economía mixta en Guatemala. Esa las voy a estudiar un poquito más adelante. Cuando ya les explique todo eso, les voy a explicar qué son estas, pero básicamente les doy un ejemplo para que les quede la duda. Banrural. ¿Banrural es público o es privado? Es privado porque es un banco. Se rige por la ley de bancos. Sí, pero tiene capital del Estado. Lo administra parte del Estado. El Estado tiene que ver en el nombramiento de sus autoridades. Entonces, derecho público, derecho privado. Ya en la actualidad tenemos este tipo de entidades que son complejas. Me explico, pero que las voy a estudiar un poquito más adelante. Creo que el lunes voy a estar hablando de ellas. ¿Ok? De momento, quedémonos con lo tradicional. Si es con fines de lucro, es privada. Si es sin fines de lucro, es pública. ¿Verdad? Ya hasta comerciales hacen en el chat. Sigamos. Bueno, criterios de distinción. ¿Cómo distinguimos si una entidad es de derecho público o es de derecho privado? Si una persona jurídica es de derecho público o es de derecho privado. El primer criterio es el del fin. Simple. Si busca el bien común, es de derecho público. Si no busca el bien común, es de derecho privado. ¿Me explico? Esa sería la primera clasificación, creo que la más fácil de entender. De entender, ojo, no de aplicar. Ahorita la vamos a platicar. ¿Ok? Luego tenemos el segundo criterio, que es el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas. Si la Constitución y las leyes le dan potestades y prerrogativas, son de derecho público. Si no le dan potestades y prerrogativas, son de derecho privado. Ah, bueno. Entonces la Universidad de San Carlos es de derecho público porque no paga impuestos, porque está exenta de impuestos. Ah, bueno, pero entonces las mineras también están exentas de impuestos. Las mineras son de derecho público. Son lucrativas, ¿verdad? No necesariamente las vamos a poder aplicar bien. O sea, no nos podemos ir de un criterio u otro criterio. Según el criterio del fin, son de derecho público si buscan el bien común o prestan algo por el bien común. Son de derecho privado si no. ¿Y los hospitales? Los hospitales buscan salvarle la vida, que es el bien más preciado que el Estado protege. Pero lucran, y lucran en serio. Si usted no pagó antes de morirse, no lo dejan salir. Y no es que sea malo, no estoy criticando, simple y sencillamente estoy diciendo, ¿es la búsqueda del bien común o no es la búsqueda del bien común eso? ¿Pero está prestando un servicio que es válido para la búsqueda del bien común? Sí. Entonces confundo, me explico, desde estas doctrinas confundo. Luego está el segundo criterio de las potestades y prerrogativas, que también confunde por lo que ya les expliqué. Luego está el criterio del origen. El criterio del origen es simple. Si nace del Estado, es entidad de derecho público. Si nace de la entidad privada, si nace desde lo privado, desde los particulares, es de derecho privado. Y las empresas municipales, como las de tránsito que cobran los parqueos, que cobran el bus, el Transmetro, son de derecho público entonces porque nacieron del Estado, pero son de derecho privado porque lucran. La empresa municipal de la energía eléctrica en Quetzaltenango son de derecho público según su origen, sí, pero según su finalidad, no. Me explico. Nuestras teorías siempre son así. Y la última, el criterio del encuadramiento de la organización estatal. Si está dentro del organigrama del Estado,
es de derecho público, si no está dentro del organigrama del Estado, es de derecho privado. Pero pueden ser unas que estén y otras que no estén. Estos son muy complicados y les pongo un ejemplo, alguien que me responda. Un colegio de educación primaria, preprimaria, primaria, diversificado, ¿es de derecho público o es de derecho privado? Es privado, licenciado. Privado. Pero la función que realiza es una función estatal, es decir, realiza un servicio público. Sí, pero está lucrando, licenciado. Está lucrando porque se quedan con el dinero totalmente ellos. La cuestión de diferente que le veo ya a una municipalidad es que la municipalidad recauda ese dinero, pero supuestamente lo vuelve a reinvertir en su municipalidad para todos los demás ciudadanos. Ok, muy buen ejemplo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Para mí un colegio es privado porque su nacimiento, entre esas características que usted estaba mencionando, si nace de lo privado, es privado, aunque su función o su fin sea pública, es privado. Es según el criterio que está ahí. Exactamente, según lo que usted está explicando. Exactamente, pero según el organigrama del Estado, si ustedes ven el organigrama del Ministerio de Educación, en una rama dice escuelas públicas y en otra rama dice colegios, porque están regidos por una dirección que controla los colegios. Según el criterio de la organización estatal, sí, sería público. Según el criterio del origen, sería privado. Según el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas, los colegios no pagan impuestos, por lo tanto tienen las mismas potestades que el Estado. Entonces, sería público. Pero según el criterio de la finalidad, busca, según dijeron ustedes, el privado. O sea, el lucro, entonces es privado. Entonces me dice el compañero en el chat, es mixto. Sí, pero no puede ser mixto. O es de derecho público o es de derecho privado. ¿Me explico? Licenciado, es decir, que un ejemplo que usted nos pregunte, ¿verdad? Según el origen, entonces vamos a contestar, en este caso, si fuera en sí el colegio, el ejemplo que usted nos colocara, vamos a colocar privado. Según el organigrama, ahí sería de derecho, sería público, ¿verdad? Yo así le estoy entendiendo, pero no sé si está bien así. Sí, pero estoy hablando de los distintos criterios doctrinarios. ¿Ok? Ya. Doctrinarios. Las universidades privadas. Las universidades privadas son un caso especial, algunas más que otras, ¿no? Por ejemplo, hay una universidad que tiene una asignación del Congreso de la República, porque su rector es diputado. Entonces, no solo le cobra a los estudiantes, sino que recibe una aportación de 10 millones de quetzales por parte del Congreso de la República, del Estado. Fíjense qué complicado. Como ya dijimos que nuestra legislación es ecléctica, ¿verdad? ¿Qué fue lo más sabio para nuestro legislador? El artículo 15 del Código Civil, lo que ya me leyeron. No nos vamos a hacer bolas en su finalidad, no nos vamos a hacer bolas en nada. No, tenemos una clasificación legal que nos dice que hay entidades públicas de primera categoría, entidades públicas de segunda categoría y entidades públicas de tercera categoría y entidades privadas. ¿Me explico? Entonces, el Estado como tal, todo el organigrama del Estado, la Universidad de San Carlos y las entidades autárquicas, que son esas que se administran solas, como la SAT, el ICS, el RIC, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Me explico? Todas estas son de derecho público puras, nivel 1, primera categoría. ¿Sí? Luego tenemos los establecimientos de interés público, que son
las universidades privadas, los colegios, los hospitales privados, todas aquellas que son privadas, pero que nos prestan un servicio público. ¿Me explico? Fundaciones, asociaciones, pero que prestan un servicio público. Esas son públicas, aunque hayan nacido en lo privado, pero nuestra legislación las pone como públicas, pero de segunda categoría. ¿Ok? Y luego tenemos las públicas de tercera categoría, que son aquellas de utilidad pública, que no prestan un servicio público, pero que sirven para que busquemos algún conglomerado el bien común. Ahí entran los sindicatos, ahí entran los colegios profesionales, ahí entran las cooperativas, ahí entran todas las asociaciones que puedan existir sin fines de lucro y que no prestan un servicio estatal, pero sí sirven para que las personas busquen un fin común. ¿Me explico? Para quien me había preguntado, los colegios profesionales entrarían en esta tercera categoría. O sea, en nuestra clasificación legal que nuestro Código Civil establece, nosotros tenemos 3 categorías, que es las puras, digamos, las de primera categoría, las de segunda categoría, que son las de interés público, y las de utilidad pública, que son las de tercera categoría. ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? Creo que es más fácil que la clasificación doctrinaria al final para nuestra realidad, ¿verdad? Sí, licenciado. Benjamín me está preguntando en la diapositiva, vemos en la segunda línea de clasificación la de Villegas Basavilbaso, establecimientos públicos o personas autárquicas, esa sería nuestra primera categoría, establecimientos de interés público o entidades de interés público, segunda categoría, y establecimientos de utilidad pública, tercera categoría. Nuestro Código Civil nos los define como, ahorita les recuerdo, nuestro Código Civil nos los define como, uno dice, el Estado o las municipalidades, ni siquiera les pone nombre. Luego dice el 2, las demás fundaciones y demás entidades de interés público. Y el 3, las asociaciones sin finalidades lucrativas, cuya constitución fue, dice, profesionales de otro orden. Acá no nos ponen nombre, pero esos serían los de utilidad pública, porque son asociaciones sin fines lucrativas que proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, si se dan cuenta es a un grupo específico, pero que están buscando su bien común. ¿Me explico? No es el bien común de la generalidad, pero es el bien común de ese grupo que lo está buscando. Y ahí vemos la diferencia. Lo que realizan los de interés público es de bien común, porque la educación es de bien de todo el país. Pero la defensa gremial del Colegio de Abogados, por ejemplo, eso nos interesa a nosotros los abogados, a un grupo considerable del país. Somos, la verdad, ya somos como 40,000, pero solo para nosotros, pues. No es para toda la sociedad. Es la diferencia, digamos, entre los de interés público y los de utilidad pública. ¿Dudas? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir los nombres de las categorías? Correcto, están en esta diapositiva, en medio. Los de los establecimientos públicos o personas autárquicas son los de primera categoría, los de interés público son la segunda categoría y los de utilidad pública son la tercera categoría. Gracias, licenciado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien, si no tenemos dudas, No, está bien. Gracias. Si no tenemos dudas, hasta acá llegué con la clase anterior. Me gusta ir igual y para poder examinar a las 8, creo que terminamos hasta acá el tema. Dejamos hasta acá la clase y continuamos el día lunes.
Feliz noche, licenciado. Gracias, Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Selvin, no sé si ya se fue. El IRTRA sería de tercera categoría. Porque solo busca el de un grupo en específico, que es los trabajadores de la empresa privada. Gracias, Lick. Bueno, feliz noche, compañeros. Lick, disculpe, ¿RENAP de qué categoría sería? RENAP es de primera categoría. RENAP es del Estado puro, ¿no? Licenciado, buenas noches. Le saluda Ángel Revolorio. Sí, Ángel. Perdona la pregunta, o sea que ahí en la diferencia de ser entidad pública o privada, por eso es que depende la constitución de su escritura. Exactamente, hasta el registro es distinto. Exactamente, sí, licenciado, muchas gracias. El reflejo es uno, registro de personas jurídicas y los otros en el mercantil. Exactamente, gracias, licenciado. A la hora de noche. Buenas noches, compañeros.